Hoy, aquí y ahora, una nueva entrega de los datos del mercado inmobiliario en venta. El INE ha sacado datos en los que nos dice que ya no se están haciendo tantas operaciones como lo estaban haciendo hasta ahora. Vamos a comentar estos datos y cuáles son nuestras opiniones. Somos Jorge y Mariano de Itarson y vamos al lío. Pues sí, Mariano, parece mucho que no comentábamos temas de cómo andaba el mercado, y lo que sí que es cierto que tomando estos datos del INE nos comentan que el mercado inmobiliario de venta parece que se está un poco enfriando, ¿no? Hay menos operaciones. Han dado datos en los que se han hecho menos operaciones. Incluso en ciudades grandes, ¿eh? Madrid también, que es una de las ciudades, Barcelona, en la que esos datos se está reduciendo el volumen de operaciones, pero los inmuebles, las ventas, el precio sigue subiendo. Ahora, eso sí, no a esas locuras, ¿no? Claro, es que venimos acostumbrados a que lleva unos años subiendo mucho, y eso no todos los años puede subir al mismo ritmo. Es imposible. Ahora mismo sigue subiendo el precio porque hay todavía más demanda que oferta, pero menos de lo que estaba subiendo hasta ahora. La gente tampoco es consciente y a la hora de sacar el piso a la venta o la casa a la venta, se cree que esto sigue igual, oímos cosas y siempre adaptamos lo que nos interesa a lo nuestro. Y bueno, pues seguimos saliendo por encima de los precios. Luego, no todo es igual. Hay zonas en las que la cosa sigue igual. Zonas y zonas, tipos y tipos. Es decir, estamos viendo también la expansión en movimiento. Tú imagínate, un piso heredado, es decir, en Barrio Salamanca, una zona muy prime de Madrid, este tipo de Salamanca, Chamberí, a lo mejor fue una familia bien, que tenía un trabajo correcto, no, a lo mejor no hablo de un trabajo bajo, de un trabajo de una persona en una fábrica, sino ya un trabajo de directivo medio, pero que era una familia que no destacaba en exceso, que bueno, pues que esa persona, como si yo comprara esa vivienda, que a día de hoy es una vivienda de lujo y vale más de 1.000.000 de euros. Y bueno, pues lo que estamos viendo también es que ese tipo de herederos con el que no puede quedarse ahora mismo con esa vivienda, pero bueno, ante la suerte que su familia compró y se ha quedado en muy buena posición, está liquidando esas herencias y luego comprando en unas zonas correctas, pero ya un poco más alejadas del centro de Madrid, en barrios o en zonas muy, pues un Boadilla, unas Rozas, ¿no? Una casa ahí correcta en la que sí pueden hacer frente, y está habiendo un movimiento también de esas características. ¿Y quién está comprando esas viviendas? ¿O quién ha comprado hasta ahora? Pues mucha gente de fuera, porque por ejemplo en Madrid, unas zonas top de Madrid, hacia afuera, ese comprador internacional lo ve muy atractivo, ¿no? Porque al final comparas con un Londres, comparas con un París, y Madrid todavía sigue siendo atractivo. Es verdad que cada vez menos y cada vez lo miran por más cerca, pero claro, entre ellos también saben a qué compraron hace 5 años otras personas que compran ellos, y ya todo está un poco, ¿no? Es que luego eso lo que tú estás comentando, que también hay que verlo, son zonas concretas. En España tienes varias zonas muy concretas que el mercado no es local ni nacional, es un mercado internacional, en el que, como tú dices, comparan con ciertas capitales del mundo para ver dónde comprar. Y eso hace que esas zonas concretas eche a la gente que estaba allí porque no pueden acceder a ese tipo de viviendas, mientras que para los otros es basta. Y por ejemplo, no te vayas, vale, bien, hemos hablado del tema internacional, pero por ejemplo, si te vas a una Arganzuela de turno y ves que es una zona que está en la frontera de Luna M30, pues ves que a lo mejor esas personas allí no pueden comprar, eso tiene que ir a una Luche, por ejemplo, como de un ejemplo, que ya también están los precios de las zonas de afuera están caras. Y eso está, como digamos, expulsando a las personas de lo que podría ser su barrio preferencial hacia afuera. Y se ve muy claro toda la franja sureste de Madrid, toda la zona que rodea la parte inferior y luego sube hacia lo que es el corredor de Henares. Cualquiera de los informes que hacemos de mercado y vemos los mapas de calor, como esa zona tiene una demanda brutal, de las más altas, sin duda. Porque es... Ahí es la masa, claro, ya es el extranjero de fuera, es la masa. Pero tú vas echando a la gente porque va subiendo la cosa, entonces la gente Se va yendo hacia eso, que eso es, digamos, ahí entre comillas más oferta, porque están las poblaciones limítrofes a Madrid que tienen mayor volumen. Y ahí ese tema hasta Guadalajara, que ha crecido bastante, porque tiene buena comunicación de su Madrid, Sube. cosa que en Segovia, por desgracia, no hemos sabido aprovechar. Tenemos muy buena comunicación, pero todavía la gente de Madrid no lo ve como una opción para irse a vivir. Sí que se va a Guadalajara, pero no se va hasta ahora a Segovia. Está empezando. Sí. Está Se está empezando. notando.
Se están Y los alquileres notando. también se está viendo mucha Está- gente de Madrid que puede tener buena comunicación para ir a trabajar o teletrabajar y demás. Es una zona cerca, bonita y con buena comunicación. Entonces va a ir extendiéndose para allá. Y esto, fíjate, me recuerda mucho todo este tema que estamos hablando, diferentes opciones, posibilidades y ver cada estado, en cada momento donde estás, como el Tour de Francia. Y así que sí que es esto con los símbolos, las etapas, es decir, estamos hablando de etapas, que puede ser una etapa es Madrid, con su casuística, o incluso una zona concreta, y te lo explico muy claramente. Dice, y si tú ves una etapa de montaña, ¿quién? Parece que como que el pelotón se estira en cuanto llega a los primeros puertos, se queda una parte como rezagada y están los que la aguanta porque no son especialistas o no son los top que van a ganar lo que es el Tour de Francia de la época concreta o una vuelta ciclista a España, me da igual, es una gran vuelta, o el Giro. Es decir, entonces cuando llega una etapa de montaña, por ejemplo, por los especialistas, ahí están, pues quieren ganar y son los que están especializados y saben cómo trabajar esa etapa. Entonces tú verías, y si tú ves solo alguna etapa, harías un análisis de los mejores corredores que no tiene nada que ver con una etapa plana en la que quien va a ganar o quien está especializado son los sprinters, ¿no? Entonces, quien va a ganar es de los que en muy pocos metros está preparándose para hacer ese sprint o las etapas de cronómetro. Hay especialistas para efectivamente las de contrarreloj. Entonces, son como etapas distintas que si te fijas solo en una de ellas y no tienes el contexto general, pues sacarías unas conclusiones equivocadas. Pues aquí pasa lo mismo con el mercado. Oye, ¿qué ha bajado el número de operaciones? Bueno, sí, es un dato, puede ser importante y digan, claro, y te dicen, no, y hay una crisis, ya había una burbuja. Digo, no, tenemos clarísimo que una burbuja no la hay por muchos motivos. Esto no tiene nada que ver con el 2008-2010, en lo cual había un crecimiento allí lo que había un exceso de vivienda, de crédito exagerado, cosa que ahora no se hace, los bancos ahora están mucho más comedidos a la hora de dar créditos, están en un 80 como estándar y si quieren darte más ya tienes que ser buen perfil o moverte muy bien con el tema de deuda. Luego, no hay producto. Desde que terminó la pandemia, en España cerca de 4 millones de habitantes nuevos tiene y no se ha construido población, no se ha construido vivienda para esa población. Las unidades familiares, donde antes había 4 por una vivienda, ahora se ha reducido a 1 o 2, por lo tanto, hacen falta más unidades porque las familias necesitan más Cada espacio. bañera se parte a 2 o a 4. Claro, por eso también luego tiene sentido, que no es por esto solo, pero también puede tener sentido este famoso co-living y demás. Sí, Las unidades son más pequeñas. Claro, si es que es así, entonces pues lo que no se ha construido se tiene que inventar de alguna manera y si no hay capacidad, pues tiene que salir por otra. Ahí también está el tema de la legislación que ha afectado muy negativamente. La ley de vivienda ha afectado desastrosamente, como ya se sabía desde el primer momento y bueno. Como digo, esto pasa con el Tour de Francia, o el Giro o la Vuelta. Si tú veas una etapa en concreto, te estás perdiendo un análisis y ese análisis puede ser completamente equivocado, fíjate. Exactamente. Y luego también que todos queremos vivir en las mejores zonas. Eso es otro tema, y sabemos, porque lo hemos jamás hablado aquí en varios vídeos, de que ayuntamientos pequeños o, sí, municipios incluso, están ayudando. Deberían de fomentarse más el que la gente vaya allí, ya sea por que tengan una vida, que puedan hacer una vida normal, que puedan salir y ver gente, relacionarse, que los chicos puedan Vida social, infraestructura. obras y demás. Eso es verdad que, claro, no incentiva. Dices, bueno, a ver, pero ¿cuánta gente tiene una capacidad Es de la cerebro? pescadilla que se muerde la cola. Claro. Porque si no tiene servicios, la gente no va, y si la gente no va, no tiene servicios. Entonces habría que fomentar un poquito el que esas zonas que no sean capitales de provincia tengan aumento de población, que les va a venir también muy bien, y que esa gente que no puede acceder a una vivienda en una capital, pues pueda vivir cerca, pero en condiciones. Claro, pero muchas veces el trabajo, la masa del trabajo está muy, muy, muy focalizada en grandes ciudades y no se fomenta o no se puede en algunos casos a hacer un teletrabajo, ¿no? Que eso también sería un gran Sí, hacer lo que no pagas en vivienda, tendrás que gastarte algo en un transporte o lo que sea. No, no, Y echarlo en horas. lo vemos, y esto puede ser hasta casuística para otro vídeo, de nosotros alquilamos viviendas aquí en las que viene gente de fuera, de Extremadura. Se me está viendo al caso un ejemplo de no hace mucho, en la cual dices, si echas números, te vienes de Extremadura aquí para trabajar y al final, entre lo que te estás gastando aquí de alquiler, lo que estás ganando, que tampoco es que sea una locura, trabajas para vivir, vives para trabajar. Pero claro, pero es que el trabajo está aquí, allí no le hay. Entonces estás en una situación un poquito compleja, sí, efectivamente. No es fácil.
No No, es fácil, pero no lo es, no lo es, no lo tienes es. que intentar ver las opciones e intentar adaptarse. Y jugar con la estrategia, siempre decimos, esto tiene que ser basado en estrategia y no focalizarte solo en algo, como decíamos de las grandes vueltas ciclistas, porque si no las conclusiones pueden ser equivocadas. Simplemente queremos transmitir que ese dato del INE está ahí, es cierto, pero cómo hacer una lectura de él, pues como veis es bastante complejo y ni nosotros mismos sabemos por dónde enfocar. De forma individualizada, cada vivienda a su mundo y cada uno tendrá que saber si quiere vender o si quiere seguir destacar en el mercado. Y como buen aficionado lo tenemos, pues lo único que vamos a hacer es estar muy pendientes con la lupa, que esa sí la tenemos, de cómo encuentra el mercado aquí y ahora y todo eso. En próximas entregas seguiremos hablando de los datos que vayan publicando los oficiales y viendo un poco nuestra apreciación. Nos vemos. Un saludo.